Buen día a todos, aquí Pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de la lectura titulada Operación de la Iglesia en Primera de Timoteo, capítulo 4, 5 y 6. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad. Gracias por darnos, Señor, el deseo de escuchar de ti, de poder crecer en tu palabra. Te pedimos, Padre Señor, que continúes trabajando en nuestros corazones y en nuestras vidas y que podamos acercarnos más hacia ti diariamente. Que podamos ser reflexiones, Señor, de Jesús en la tierra para lo más, Señor, que podamos controlar dentro de nuestros seres. Te agradecemos, Padre, por tu gran misericordia y te pedimos que nos ayudes diariamente en este proceso de perfección. En el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra. Amén y amén. Así que, hermanos, hoy día una enfermedad peligrosa que le da a muchos cristianos en el día de hoy. Es como, ¿verdad?, que los cristianos crean como una pared, como un obstáculo, una barrera. Y esa enfermedad se llama pareditis. Pareditis, ¿y a qué se refiere? Obviamente es una enfermedad real, pero pareditis, ¿qué es pareditis? Eh, Son sus síntomas, hermano, preocupación con logros personales, ignorancia, indiferencia acerca de cómo Dios está obrando alrededor del mundo, ¿verdad? Como que se bloquean y no ven más allá, ¿verdad? De sus propias vidas. El resultado es una vida atrofiada de oración. El antídoto que da Pablo, pues en el capítulo 2, el 1 y el 12 dice, exhorto a todo, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, no solamente por aquellos en tu iglesia, ciudad, estado, país, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por el presidente, por los líderes del Congreso, por las Cortes Supremas, por oficiales locales? ¿Qué sobre los líderes de otro país del mundo? ¿Conoce una familia misionera en África, Australia, Asia, Sudamérica, Europa? Hoy, al terminar nuestro caminar diario, debemos de tratar de obtener una clara visión de todo lo que es familiar para nosotros. Vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos permita ver más allá de las cuatro paredes para no sufrir de pareditis, de estar bloqueados, ¿verdad?, con las paredes que nos rodean a nuestro alrededor, pensar que vivimos en nuestro propio mundo y desconectarnos, ¿verdad?, de lo que pasa más allá afuera. Tenemos que entender que tormentas hechas para los árboles fuertes, ¿verdad?, y pruebas hechas para cristianos fuertes. Así es la manera que se prueba y se ve. Vemos entonces el capítulo eh, 4, 5 y 6 del libro de Primera de Timoteo. Nos muestra primero que nada que los últimos tiempos empiezan con la resurrección de Cristo y van a continuar, hermanos, hasta su regreso. Los falsos maestros eran y aún son una amenaza para la iglesia. Jesús y los apóstoles nos advirtieron repetidamente en contra de ellos, como dice Marcos 13, 21 al 23, Hechos 20 del 28 al 31, Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 12 y Segunda de Pedro 3 del 3 al 7. Y usted dice, pero ¿y por qué usted pasa tanto tiempo diciendo todas esas citas bíblicas? Hermanos, pausa el video, anote, escriba, luego pasa un poco más de tiempo estudiando. ¿Para qué? Para educarnos y para no permitir que la gente nos lleve por el camino incorrecto. Hermanos, hay gente, maestros falsos que a veces usan las mismas palabras, hermanos, la escritura, la Biblia, para guiarnos por el camino incorrecto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos sentamos y estamos como si fuéramos bebés, como si fuéramos bebitos, niños pequeños, que vamos para que nos alimenten y nos alimenten y nos alimenten la palabra de Dios. Y nosotros teniendo acceso a la misma palabra de Dios, nosotros no vamos e indagamos y buscamos y pedimos la dirección de Dios. Así que es bien importante, ¿verdad?, que sigamos estudiando. El peligro que Timoteo enfrentó en Éfeso parece haber venido de ciertas personas en la iglesia que seguían algunos filósofos griegos que enseñaban que el cuerpo es malo y que solo importaba el alma. Los falsos maestros rehusaron creer que el Dios de la creación era bueno, porque su solo contacto físico con el mundo los ensuciaría. Aunque algunos de estos miembros de la iglesia, influenciados por los griegos, honraban a Jesús, no podían creer que fuera en realidad un hombre. No es suficiente que un maestro aparente saber de lo que está hablando, que es disciplinado y moral.
o que diga que habla del nombre de Dios. Si sus palabras contradicen la Biblia, hermanos, ya automáticamente usted sabe que tiene que parar y no tiene ¿verdad? Que seguir con el entendimiento porque está retando lo que dice la palabra de Dios. Pablo dijo que los falsos maestros eran mentirosos, hipócritas, que incitaban a la gente a seguir espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Satanás engaña a la gente ofreciendo una hábil imitación de lo real. Los falsos maestros daban nada más eh, normas estrictas como para prohibir al pueblo que se casara o que comiera ciertos alimentos. Y esto lo hacía parecer autodisciplinados, impresionar indebidamente por las credenciales o el estilo de un maestro, sino que debemos de mirar, hermano, su enseñanza sobre Cristo y sus conclusiones acerca de Cristo. Solamente porque una persona sea bien disque autodisciplinada no significa, ¿verdad?, que sea un seguidor de Cristo. A diferencia de los falsos maestros, Pablo afirma que todo lo que Dios creó es bueno, como dice Génesis 1. ¿Está usted en buenas condiciones físicas y espirituales? Dice el capítulo 4 del 7 al 10. En nuestra sociedad se hace mucho énfasis en la aptitud física, pero la salud espiritual, hablando de lo que es la santidad, es aún mucho más importante. Nuestra salud física está sujeta a enfermedades y accidentes, pero la fe puede sostenernos en medio de estas tragedias. Al ejercitarnos para ser piadosos, debemos desarrollar nuestra fe usando las habilidades que Dios nos ha dado en el servicio de la iglesia. Cristo es el Salvador de todos, pero su salvación se hace efectiva solo en aquellos que confían en Él, como dice el capítulo 4, versículo 10. Timoteo era un pastor joven. Pudo haber sido muy fácil para los cristianos adultos mirarlos con desprecio debido a su juventud. Tenía que ganarse el respeto de sus mayores, dando ejemplo en su enseñanza, forma de vivir, amor y pureza. La escritura que Pablo menciona en realidad, hermanos, es en realidad el Antiguo Testamento. Debemos de estar seguros de enfatizar la Biblia completa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no solamente basarnos en uno de los testamentos, de los dos lados. La comisión de Timoteo como líder de la iglesia fue confirmada por profecía, como dice el capítulo 1:18, y por la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. Como líder joven en la iglesia, ¿verdad? Con muchos problemas, Timoteo debió haberse sentido intimidado, pero los ancianos y los profetas lo animaron y estimularon al uso de sus dones espirituales en una forma responsable. Atletas talentosos y formidables pierden, ¿verdad?, lo que es la destreza de si sus músculos no se robustecen por el constante trabajo, ¿verdad? De igual manera nosotros perderemos nuestros dones espirituales en un aspecto, ¿verdad? Si no los ponemos a trabajar, nos podemos poner un poquito rústicos, ¿verdad? Cuando no estamos utilizando lo que Dios nos ha dado. Sabemos lo importante que es mantener control sobre nuestras vidas. Debemos estar constante vigilancia para no caer en pecado que nos puede destruir tan fácilmente. Podemos ver también, capítulo 5:2, los hombres en el ministerio pueden evitar actitudes impropias hacia las mujeres, tratándolas como miembros de la familia. Si los hombres ven a las mujeres como miembros de la familia de Dios, las protegerán y procurarán su crecimiento espiritual, tratarlas con respeto. Pablo quería que hasta donde fuera posible las familias cristianas se sostuvieran a sí mismas. Insistió que las familias, los hijos, nietos, cuidaran de sus viudas. Sugirió que las viudas jóvenes se volvieran a casar y empezaran nuevas familias. Y ordenó que la iglesia no apoyara a los miembros flojos que no querían trabajar, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. Sin embargo, cuando era necesario, los creyentes compartían sus recursos, como dice Hechos 2 del 44 al 47. Daban con generosidad para ayudar a las iglesias que enfrentaban desastres también, como dice 1 Corintios 16 del 1 al 4. Y asumía la responsabilidad de cuidar también un gran número de viudas, como dice Hechos 6 del 1 al 6. La iglesia siempre ha tenido recursos limitados y siempre ha tenido que balancear las necesidades económicas con la generosidad. Capítulo 5 del 3 al 5 habla un poco aquí sobre las viudas, que por lo general no se podían mantener a sí mismas, ya que tenían pensión, jubilación, seguro de vida y los dignos y los trabajos dignos eran muy limitados. Naturalmente, la responsabilidad de cuidar de los necesitados recaía primero sobre sus familiares, las personas
que estaban más estrechamente relacionadas con ellas. Y si no tenían entonces familiares cercanos, hermanos, se les hacía mucho más difícil la situación. La iglesia debería de mantener a los desamparados y ayudar a los ancianos, los jóvenes, los incapacitados, enfermos o pobres con sus necesidades emocionales y espirituales. Casi todos tenemos familia o familiares de algún grado de parentesco. Las relaciones familiares son importantes a los ojos de Dios. Al parecer, algunas viudas ancianas habían sido puestas en la lista, en el capítulo 10, en capítulo 5 del 9 al 16, lo que significaba que habían hecho voto comprometiéndose a trabajar para la iglesia a cambio del apoyo financiero que recibían. Pablo hace una breve lista de las calificaciones para estas trabajadoras de la iglesia. Tendrían que tener a lo menos 60 años, haber sido fieles a sus maridos y ser reconocidas por sus buenas obras. No se incluían a las viudas jóvenes porque podrían desear casarse otra vez y de esta manera romper su promesa. Entonces, en el día de hoy, cuando mujeres enviudan y muchas de las mujeres ancianas en nuestras iglesias han perdido a sus esposos, eh, a menudo su madurez y sabiduría pueden ser de gran ayuda en la iglesia. Capítulo 5 versículo 10. Si ha lavado los pies de los santos, significa ayudar y servir a otros, creyentes con humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuando dice en el capítulo 5:15, si se han apartado en pos de Satanás, se refiere a la conducta inmoral que identificaba a estas mujeres con sus vecinos paganos. Líderes fieles de la iglesia deben de ser respaldados y apreciados. Con demasiada frecuencia son blancos de crítica, porque las congregaciones tienen expectativas irreales. Capítulo 5 17 al 18 nos muestra que en predicación y enseñanza están íntimamente relacionadas ambas de estas. Predicación es proclamar la palabra de Dios y confrontar a los creyentes, a los oyentes, ¿verdad? Con la verdad de la Escritura. Enseñar es explicar la verdad de la Escritura y ayudar a los principiantes a entender los pasajes difíciles y ayudarles a aplicar también la palabra de Dios en su vida diaria. Los líderes de la iglesia no están exentos de pecados, faltas y equivocaciones. Hay que entenderlo porque algunas veces las personas los tienen en un pedestal como si nunca pudieran pecar o cometer errores, pero muchas veces son criticados por razones no válidas, imperfecciones menores, fallas en satisfacer las expectativas de alguien, choques de personalidad. Y por esto es que Pablo dice que las acusaciones ni siquiera deberían de ser oídas, a menos que dos o tres testigos las confirmen. Capítulo 5:21, cuando habla de ángeles escogidos, son todos aquellos ángeles que no se rebelaron contra Dios como lo hizo Satanás. Constantemente debemos estar en guardia en contra de favoritismos y en contra de dar tratamientos preferenciales a unos ignorando a otros. Pablo dice que una iglesia nunca debería de apresurarse a escoger sus líderes, especialmente al pastor, porque podemos pasar por alto problemas importantes o también asimismo pecados. Capítulo 5, versículo 24-25, Pablo instruye a Timoteo a elegir cuidadosamente a los líderes de la iglesia porque algunas veces sus pecados no son obvios y lleva un tiempo en que salgan a la luz. En la cultura de Pablo, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, vemos que había una gran brecha social y legal que separaba a los amos de los esclavos. Pero como cristianos, los amos y los esclavos llegaron a ser espiritualmente iguales, hermanos y hermanas en Cristo, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. Pablo no habló contra la esclavitud, pero dio pautas para los esclavos cristianos y los amos cristianos. Su consejo para la relación de amo y esclavo puede ser aplicado a la relación de entre empleador y empleado de hoy. Los empleados deben de trabajar con ahínco, mostrando respeto por sus empleadores. Pero a su vez también los empleadores deben de ser justos, como dice Efesios 6 del 5 al 9 y Colosenses 3 del 22 al 25. Nuestro trabajo debe reflejar nuestra fidelidad y amor a Cristo. Pablo le dijo a Timoteo que se apartara de aquellos que predicaban solo para hacer dinero y de aquellos que se desviaban de las sanas enseñanzas del Evangelio y se involucraban en discusiones que causaban disensión en la iglesia. Capítulo 6:6, esta afirmación que se hace aquí es la clave para el crecimiento espiritual y la satisfacción personal. Debemos de honrar a Dios y centrar
nuestros deseos en Él. Cuando dice piedad, puede ver eso en Mateo capítulo 6 versículo 33. Y debemos de contentarnos con con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, como dice Filipenses 4 del 11 al 13. A pesar de la abrumadora evidencia en sentido contrario, la mayoría de la gente todavía cree que el dinero trae la felicidad. Gente rica que ansía ser más rica puede ser atrapada por un ciclo sin fin que termina tristemente, hermanos, en destrucción y muchas veces en ruina. Y muchas veces, hermano, aunque no sea una ruina financiera, puede ser una ruina emocional, psicológica y aún una ruina espiritual, porque pusieron su énfasis en lo incorrecto. Con la frecuencia, ¿verdad? Que a veces podemos ver al ayudar lo que es el poder distinguir entre las necesidades y los deseos. Tengamos cuidado y cautela con esto. La avaricia conduce a toda clase de maldad, problemas matrimoniales, robo, disputa entre socios y consecutivamente. Pablo utiliza los verbos activos y energéticos para describir la vida cristiana en el capítulo 6, 11 y 12, cuando dice huir, perseguir, pelear, echar mano. Algunos piensan que el cristianismo es la religión pasiva que prefiere esperar hasta que Dios actúe, pero debemos de tener una fe activa, obedeciendo a Dios con valor y hacer lo que sabemos que es correcto. El juicio de Dios, de Jesús ante Pilato, se registra en los evangelios de Mateo 27, del 11 al 26, Marcos 15, del 1 al 15, y también Lucas 23, del 1 al 25, y Juan 18, 28, hasta el capítulo 19, 16. Podemos ver entonces acá que Pablo concluye exhortando a Timoteo a que guarde el mandamiento, refiriéndose a los mandamientos que Cristo nos ha dado a su iglesia, o quizás la promesa de Timoteo de servir a Cristo como había estipulado que así lo iba a hacer. Éfeso era una ciudad opulenta y la iglesia allí probablemente tenía muchos miembros ricos. Pablo aconseja a Timoteo tratar con cualquier problema potencial, enseñando que la posesión de riquezas involucra una gran responsabilidad. Los que tienen dinero deben de ser generosos, pero no deben de ser arrogantes, solo porque tienen mucho que dar. Deben de tener cuidado en no poner para su seguridad su esperanza en el dinero, sino en el Dios viviente. El capítulo 6 versículo 21, el último versículo nos muestra, provee instrucciones para las iglesias locales, incluyendo normas para la adoración pública y requisitos para los supervisores, ancianos y pastores, diáconos, obreros especiales de la iglesia, viudas. Pablo dice que los líderes de la iglesia que deben corregir doctrinas erróneas y que deben de tratar a todos con justicia y asimismo también amor. La iglesia, hermanos, no ha sido organizada para el beneficio de la organización, sino para que Cristo sea honrado y glorificado en medio de ella. Así que mientras estudiamos estas directrices, no pasemos por alto los aspectos más importantes en la vida de la iglesia, que es conocer a Dios, trabajar juntos en armonía fraternal y llevar las buenas nuevas de Dios hacia el mundo. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por los recordatorios y gracias, Señor, por siempre estar dispuestos a caminar con nosotros en nuestros lados, guiándonos, Señor, para que así podamos honrarte en medio de lo que hacemos. Padre, Señor, desde estudiar una escritura, desde dar un testimonio, desde participar, Señor, o dar de lo que nos has dado, Señor, para una situación o para alguna familia o para alguna necesidad. Ayúdanos para que podamos hacer todas las cosas y las decisiones que tomemos con la actitud correcta, buscando honrarte a ti sobre todo, Señor, y no hacer nada, Padre, por un deseo de arrogancia o por el orgullo propio. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos estas cosas y te pedimos que sigas trabajando y obrando en nuestras vidas. Amén y amén. Que Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olvide, busquemos la presencia del Señor diariamente. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos.